Bueno, ¿por qué aumentan los medicamentos? Eso lo decide en todos los casos el laboratorio productor y nunca el farmacéutico, nunca la farmacia. Al contrario, lo que hacemos en la farmacia es a veces recomendar alternativas más económicas. Que lo escucho a Max. En cuanto a los aumentos, se han verificado de forma muy dispar. Hay medicamentos que han aumentado hasta el 200 y el 300%, y estamos hablando de medicamentos de uso muy común, y otros medicamentos de otras marcas que han aumentado menos. Por eso es importante que la gente siempre consulte las distintas alternativas del mismo principio activo de cada medicamento. Ahora, por lo que escuchamos, Rubén, esto quiere decir que hay un poco de especulación en el aumento de los precios, porque si un mismo medicamento, diferentes laboratorios aumentan en diferentes porcentajes, esto quiere decir que no es una droga puntual que se tiene que usar y que es más cara o que no se consigue o lo que fuese, sino que también hay parte de especulación con este tema de los medicamentos. Hay políticas comerciales de cada laboratorio sobre lo que hay que advertir, ¿sí? Hay medicamentos que son medicamentos que hace mucho que están en el mercado, medicamentos, por ejemplo, algunas marcas de ibuprofeno. El ibuprofeno se introdujo en el mercado en los años 60, que han aumentado muchísimo y no tienen razón de ser. Quizás para posicionar una marca, un laboratorio para posicionar su producto, termina aumentando demasiado el precio con respecto a otro. La gente tiene alternativas, por eso decimos que es importante que los farmacéuticos y también los médicos nos involucremos para asesorar a la gente ante esta dispersión en los precios de los medicamentos. Claro, porque acá hay un punto importante, ¿no? El médico receta un antibiótico, un medicamento, y uno, cuando el médico le da la receta, quiere ese del que el médico le habló o ese que el médico le recetó. Y muchas veces llegamos a la farmacia, tenemos esa alternativa, pero desconfiamos un poco. Digamos, ¿cómo se resuelve esa situación en la que uno llega al mostrador, no puede decidir porque no tiene el conocimiento médico, y a pesar de haber alternativas, uno se queda con la palabra del médico, porque si el médico dijo uno busca el que el médico nos dio? Sí, es que por eso digo que los médicos se tienen que involucrar. Hay una ley vigente que dice que el médico tiene que prescribir por nombre genérico, o sea, la denominación común internacional, la denominación científica que todos los farmacéuticos, todos los médicos conocemos, y es bueno que el paciente también sepa que lo importante es el producto que contiene el medicamento. El médico tiene que involucrarse y no sugerir marcas cuando no hay, digamos, una razón fundamentada para hacerlo, que en la mayoría de los casos no lo hay. Sobre todo tienen que involucrarse ante esta, como digo, dispersión en el precio de los medicamentos y confiar en la farmacia, porque el farmacéutico lo que va a hacer es mostrarle las distintas alternativas de precios, como dice la ley. Y la gente en definitiva elegirá entre esos productos, va a ver que tienen el mismo contenido, el farmacéutico la va a asesorar en cuanto a que es la misma dosis, el mismo producto, y elegirá de acuerdo a lo que pueda comprar o lo que crea que le conviene. Ahora, ¿qué tipo de medicamentos son los que más aumentaron? Recién hablábamos del ibuprofeno, algo que es bastante cotidiano hoy. Por lo que vemos son medicamentos que son masivos, digamos, medicamentos que mucha gente consume, que mucha gente necesita. ¿Cuáles son los que más aumentaron? Aumentaron, todos son masivos y todos son de uso muy común, los productos que aumentaron. Tenemos algunos que son recetados, tenemos productos, por ejemplo, para la hipertensión arterial, para tratamientos crónicos, tenemos anticoagulantes, productos para el asma, lo que la gente los usa en forma crónica, es decir, todos los meses lo viene a comprar y todos los meses ve. A veces pasa eso, que ya el precio aumentó demasiado, viene con el dinero justo, entonces ahí es cuando la gente pregunta por una marca alternativa. Productos recetados y también productos de venta libre, ¿sí? Hemos tenido aumentos del 260% en la aspirina, por ejemplo. O sea que a veces no hay un justificativo, por eso la gente también se tiene que involucrar para no permitir los abusos. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo con una receta con un medicamento que tiene un nombre de un laboratorio, pero quiero comprar otro que sea más barato? ¿Esto se puede hacer? ¿La obra social o las prepagas lo aceptan a pesar de tener una receta con un medicamento particular? Las obras sociales tienen que aceptarlo porque la ley así lo dice. Ahora, la obra social que no lo acepta va a tener también problemas presupuestarios, porque el aumento de precio, por ejemplo, lo que está pasando ahora con el caso del PAMI. El PAMI, al tener determinadas marcas de medicamentos sugeridas por los médicos, se va a encontrar con que al haber tantos aumentos, su presupuesto se encuentra desbordado. Entonces acá también la gente tiene que entender que el médico, insisto, tiene que recetar por el nombre genérico. Es una forma que las obras sociales alivianen su presupuesto y también las prepagas y que la gente termine pagando menos por el mismo producto. Y esto es importante. Sí, Ricardo. Quería hacerle, por tu intermedio, una pregunta
a Rubén, y es esta. Hay veces en los cuales él habló recién de medicamentos, por ejemplo, anticoagulantes. Hay veces en que los médicos le dicen al paciente que hay anticoagulantes de origen nacional y anticoagulantes de origen extranjero. Y como que recomiendan o se inclinan por los de origen extranjero. Ese es un punto. Y el otro punto, si con medicamentos un tanto más, o para afecciones un tanto más complejas, como por ejemplo los que combaten el colesterol, si allí hay tanta variedad como para, con el principio activo, conseguir un mejor precio. Son dos preguntas en una. Una con la cuestión de medicamentos nacionales y extranjeros, en los cuales los médicos se vuelcan hacia el extranjero por cuestiones médicas, y otro con relación a medicamentos más complejos en cuanto a la variedad que pueda haber. Bueno, nos pregunta Ricardo, nos hace dos preguntas. Una tiene que ver con, por ejemplo, los anticoagulantes y esta diferenciación que hay entre los nacionales y los extranjeros, que muchas veces los médicos prefieren o recomiendan los extranjeros. Imaginamos que eso también debe tener un valor mayor. ¿Cómo se puede resolver esa situación? Bueno, hay productos que se denominan de alto costo, productos para la hemofilia, que incluso tienen muy poco margen terapéutico. Pero a ver, acá estamos hablando de productos muy particulares para enfermedades que a veces son de baja incidencia. Entonces, no podemos, son casos que hay que contemplar, obviamente, y el médico en ese caso sabrá por qué receta ese anticoagulante, ¿sí? Que a lo mejor a veces no hay otro que ese producto importado, porque a lo mejor no se produce en el país. Pero la generalidad de los medicamentos no pasa eso. La generalidad de los medicamentos son reemplazables, y también hay que decir que todos los medicamentos que hoy se encuentran en la farmacia están autorizados por la ANMAT, que es la agencia que controla los medicamentos, y no hay ningún medicamento que sea de dudosa eficacia. Todos los medicamentos que están en la Argentina hoy a la venta, para la dispensa en la farmacia, están autorizados por la misma agencia regulatoria que es la ANMAT. Entonces también hay que evitar esos mitos de que hay marcas que son mejores que otras, de que a veces a un producto se confía más porque el laboratorio tiene más prestigio. Eso no tiene que ser así. Todos los medicamentos, la obligación es del Estado controlarlos para que todos tengan la misma eficacia. Ahora, tiene que ver la segunda pregunta de Ricardo con esto, ¿no? Con la composición de los medicamentos. Él nos daba el ejemplo de los medicamentos para el colesterol, que quizás no hay tanta variedad. Y con esto de la composición, si bien todos están permitidos, si hay, puede haber, digamos, algunos que por alguna cosa puntual, si bien todos son para la misma afección, quizás alguno puntual tenga alguna composición diferente que no esté indicada, a pesar de ser genéricamente, digamos, el mismo medicamento. No, para decir un medicamento que consume mucha gente con este tipo de enfermedades crónicas, la atorvastatina, hay cerca de 15 marcas del producto, ¿sí? Lo mismo que los productos que son para la hipertensión arterial. Pero nosotros encontramos dentro de lo que es, por ejemplo, el enalapril, que es un producto para la hipertensión, hay diferencias del 80% entre una marca y la otra. Por eso es importante que con la misma composición. Con la misma composición, la misma dosis y la misma cantidad de comprimidos, ¿sí? Todos con la misma eficacia, como digo, ya controlada por la ANMAT, ¿sí? Entonces, dentro de la misma marca, misma composición, misma dosis, puede haber diferencias. En el caso de la atorvastatina, en el caso de los productos para la hipertensión, de hasta un 80%. Por eso estamos diciendo que todos nos tenemos que involucrar. Los farmacéuticos estamos involucrados, los médicos tienen que acostumbrarse a prescribir por nombre genérico y la gente aprender a consultar. Ahí estamos. Muchísimas gracias.